Hola, hola, deseo desde el fondo de mi corazón que todos ustedes se encuentren muy bien. Les saluda Sofía Liaga y este es su programa La Hora Mística. ¡Che! Bueno, ustedes ya saben, ya me conocen, yo soy muy feliz siempre cuando estoy preparando el programa, estamos viendo el tema con Suam Ángeles, ella es terapeuta holística, es mi socia además, mi hija además. Entonces aquí siempre con todo nuestro cariño viendo el tema que vamos a tocar, de qué forma, las promociones que vamos a presentar, las ideas, siempre estamos pensando qué podemos hacer, qué más podemos hacer. Ya obsequiamos cartas astrales, también obsequiamos sesiones de meditación guiadas. ¿Qué otra promoción podría ser adecuada para las personas? Por ejemplo, como ya estamos en este mundo, bueno, en mi caso, unos 30 años más o menos, entonces ya las personas que me conocen, pues, y hay personas que cada cierto tiempo les leo, y bueno, yo les he regalado carta astral para ellas, para ellos, para su familia, para la mamá, para el papá, para los hijos, para los amigos, entonces decíamos, bueno, hay un montón de gente que nos conoce, tiene cartas astrales, entonces por eso decidimos obsequiar en las lecturas del tarot las sesiones de meditación guiadas, que son unas sesiones muy bonitas, en las cuales hacemos unas meditaciones súper profundas para que afloren cosas que tenemos dentro, porque todos tenemos resentimientos, todos tenemos tristezas, a todos nos han llamado la atención en algún momento, de repente papá o la mamá fueron muy bruscos o fueron injustos, entonces nos hicieron algunas heridas que aunque no nos demos cuenta nos pueden estar afectando en, en la vida actual, ¿no? En las relaciones sentimentales o en las relaciones laborales. Así que por eso dijimos, bueno, ya vamos a hacer las sesiones de meditación guiadas, ahora estamos pensando en renovar, en hacer frases, en fin, nuevas cosas para, bueno, para todas las personas que tienen la gentileza de llamarnos para pedir cita y más allá de eso también que nos recomiendan. ¿No? Aprovecho para agradecer a todas las personas que nos recomiendan, nos llaman y me dicen, mira, ¿sabes qué? Mi prima tuvo una lectura con Sofi y me la ha recomendado, estoy atravesando por un momento muy difícil y aquí estoy encantada. Muy bien. Hoy día vamos a hablar acerca de la influencia de nuestros ancestros. ¿Qué tan fuerte puede ser la influencia de los ancestros? Nuestros ancestros, obviamente, son nuestros padres, los que vinieron a esta vida antes que nosotros, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos y así. Ellos han tenido sus propios problemas, sus propias circunstancias adversas, sus propias fortunas también, sus propios recursos para poder sobrevivir. Antes las cosas eran más difíciles, imagínense ahora que nosotros estamos en un mundo tan acelerado, que tenemos además tenemos todas las posibilidades, no toda la tecnología en nuestras manos y nos falta el tiempo, imagínense antes para poder hacer las cosas, ¿no? En la época antigua, tomar el té era todo un tema, tenía que salir de la casa, ir a donde estaba el té, cortarlo, traerlo, prender la leña, hervir, en fin, entonces pues ellos siempre necesitaban que las cosas sean más rápidas y más ágiles y ahora estamos en ese momento y aún así nos falta el tiempo. Entonces ellos nos han heredado genéticamente, bueno, ya se sabe que genéticamente nosotros heredamos los ojos de nuestros ancestros, la nariz, el cuerpo, el biotipo también, en una familia, si la mayoría son gorritos, bueno, pues lo más probable es que los hijos, los sobrinos tengan esa tendencia, o que sean altos y largos, ¿no? Y así como heredamos rasgos físicos de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, también heredamos sus recursos y sus maneras de resolver las circunstancias por más adversas que pueden ser. Pero a veces las circunstancias o la forma en la cual ellos solucionaban sus problemas puede ser que en la actualidad a nosotros nos pueda estar perjudicando de alguna forma.
¿ok? Entonces por eso, por mi propia experiencia personal y en mi propia búsqueda de mejorar y de entender, es que yo también he aprendido estos temas como siempre les digo. Y les cuento que bueno, antes de que comience, los primeros 20 minutos, 25 minutos van a ser para el tema y luego ya me voy a dedicar a responder sus preguntas. Les pido, como siempre, por favor, que sean específicos en la pregunta para yo poder ser específica en la respuesta. Esto es muy importante. Y también aprovecho para pedirles que pasen la voz, que pasen la voz. Si pueden, compartan mi programa. En este momento estoy en mi canal YouTube. Luego voy a colgar mi programa en mis redes sociales, en Facebook. Así que si ustedes pueden, no sé, pasarle la voz a sus amistades para, para que puedan ver el programa en ese momento, para que hagan sus preguntas. O si no, pueden después, ¿no? Pero en este momento, aquí en mi programa, en vivo, todos los viernes a las 4 de la tarde, yo respondo las preguntas que ustedes deseen hacerme. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestro tema y les contaba que a, a mí desde pequeña me llamaron la atención estas cosas, estos temas. Cuando era chiquita yo no sabía qué era la astrología, yo no sabía nada de nada, tenía 4 o 5 años y siempre soñaba que veía el cielo y que así como estaba el sol, habían otros, según yo, soles, ¿no? El sol, pero que eran de diferente color, no brillaban como el sol, y que yo los podía ver en el cielo. A veces habían 4, a veces habían 3, a veces habían 5, y yo me despertaba y decía, qué raro, que he soñado que habían 5 soles, o había soñado que habían 4 lunas, porque yo pensaba, yo solamente, en aquella época solamente sabía que existía la luna y el sol, nada más, ¿no? Bueno, ya con el tiempo escuché hablar acerca de la astrología, qué era la astrología, y es la ciencia que analiza la influencia de los planetas sobre nosotros. Me comenzó a llamar la atención por parte de padre. Mi abuelita, bueno, por parte de padre, son todos muy místicos. Nos despertábamos en el desayuno y mi abuelita nos preguntaba, ¿y qué soñaste? ¿Qué soñaste? Y decía, ah, ya has soñado esto, ah, significa tal cosa, te va a pasar tal cosa, a modo de juego, a modo de juego. Entonces para nosotros era normal en la familia, a la hora de almorzar o a la hora de desayunar, conversar acerca de nuestros sueños, de lo que habíamos soñado, ¿no? Bueno, entonces crecí con esa especie de cultura, y por ahí una hermana de mi papi, mi tía Yusti, que fue la primera persona que me enseñó a leer las cartas. Bueno, ella se dedicaba a leer las cartas, ella de profesión profesora, ella es profesora. Eh, Luego también estudió filosofía. Bueno, y también leía las cartas. Mi tía Blanquita, otra hermana de mi papi, también leía las cartas, solamente que ella lo hacía más por pasatiempo. En cambio, mi tía Yusi sí se dedicaba a leer las cartas. Bueno, entonces yo desde chiquita, pues a veces en las reuniones mi tía llevaba sus cartas y le leía las cartas a mi papi, le leía las cartas a mis otras tías y cosas así, y después se cumplían las cosas que decía. Entonces, se podría decir que era normal por mi familia paterna estar en las reuniones y que mi tía Yuski estuviera leyendo las cartas. Siempre me gustó, pero yo jamás, en aquella época era una niña, jamás se me hubiera ocurrido que algún día yo me iba a dedicar a leer el tarot. Pasan los años y cuando yo tenía más o menos veintitantos años, 25 o 26 años, escuché hablar acerca de un astrólogo aquí en Lima. En este momento estamos en Lima, Perú, para las personas que nos ven en el extranjero. Y bueno, voy con el astrólogo y obviamente yo no lo conocía, ni él me conocía a mí, ¿no? Un astrólogo peruano. Entonces me hace mi carta astral y me dice, ah, que sí, que tú eres adivina porque tienes al sol en la casa 8. La casa 8 es la casa del psiquismo, es la casa de los psicólogos. Además, tú serías una muy buena psicóloga, y además tienes la luna en la casa 7 que para aquí y para allá. Y bueno, entonces fue una de las primeras personas que me dijo
que en mi camino estaba la astrología, estaba el tarot y esas cosas. Yo feliz porque a mí me llamaba la atención, me gustaba mucho, pero lo repito, hasta ese momento yo pensaba que en mi caso era imposible. Y es más, en aquella época yo me dedicaba a las ventas. En aquella época creo que ya vendía celulares, creo que ya vendía celulares, cuando recién llegaron aquí a Perú. Bueno, y me dijo, y fue más allá, porque me dijo, y esto te viene por parte de mamá. Dijo, tu abuela materna es la brujita, me dice. Entonces, yo le dije, bueno, qué raro, porque por parte de papá, sí. Por parte de papá, mi tía, que por aquí, por allá, pero por parte de mamá, es algo que nunca sabré, le dije, que es algo que nunca sabré. ¿Por qué? Porque cuando mi mamá, cuando era niña, la separaron de su mamá. Entonces, mi mami tenía 5 o 6 años, se separan sus padres, o sea, mis abuelos se separan, y mi abuelo, o sea, su papá, el papá de mi mamá, mi abuelo materno, se queda con mi mamá y con una hermana, con mi tía que coincidentemente también se llama Blanca. O sea, tengo una tía por parte de mamá, llamada Blanca, hermana de mi mamá, y una tía por parte de papá, que en paz descanse ya falleció, mi tía Blanquita, que también se llamaba Blanca, curiosamente, coincidentemente. Bueno, entonces a mi mami la separan de su mamá y nunca más la volvió a ver, nunca más volvió a saber de ella. Y eso fue desde los 7 años, más o menos, 7, 8 años. Ellos vivían en provincia, ellos eran, en aquella época vivían en Chiclayo, creo que, o en Piura, algo así. Bueno, pasaron los años, mi mami se vino a Lima y en fin, ¿no? Entonces cuando el astrólogo me dice, qué raro, porque el astrólogo me dice que mi videncia venía por abuela materna, yo dije, nunca me voy a enterar. Ok. Entonces, una cosa que otra, que por aquí comencé a aprender a leer el tarot, comencé a aprender astrología, comencé a dedicarme a todos estos temas, me encantaban, cada vez aprendía más, sabía más, ya empecé a dedicarme a leer el tarot. Y un día, yo ya me había casado, si no me equivoco, porque yo ya no vivía en el departamento donde habíamos vivido siempre con mi mamá, mi papi y mis hermanos, y toca en la puerta. Entonces yo abro la puerta del departamento y en la puerta había parada una señora idéntica a mi mami, igualita a mi mami. Entonces yo abro y me quedo así y me dice, acá vive la señora Lola, bueno, mi mami se llama Dolores y le dice Lola. La señora Lola, y yo le digo, sí, le digo, ¿está? Dice, y yo le digo, sí, sí está. ¿De parte de quién? Y los ojos se le llenan de lágrimas y me dice, dile que soy su hermana. Y yo, ¿qué? Porque hasta donde yo sabía solamente tenía una hermana que era mi tía Blanca. Entonces, ¿qué? Un ratito le digo, entonces cierro la puerta y voy a la cocina porque mami estaba en la cocina y le digo, mami, afuera hay una señora igualita a ti que dice que es tu hermana. Y mami me dice, ¿qué? Entonces mi mami va y abre la puerta y le dice, ¿y la qué hay? Y se queda sorprendida mi mami, ¿no? Y le dice, sí, buenas tardes. Y la señora le dice, ¿tú eres Lola? Sí, le dice, hermana, y la abraza y se pone a llorar. Entonces mi mami, todos nos quedamos así, porque era una cosa de película impensable. Bueno, entonces mi mami dice, pasa, 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 entra, ¿no? Entra a la sala, todo. Y que, bueno, mi tía Aide, que ahora ya, pues ya sabemos toda la historia, era su hermana por parte de mamá. Resulta que cuando mi abuelo se queda con mi mami y con mi tía Blanca, y ya nunca más volvieron a saber de mi abuelita, ¿no? De mi mami no volvió a saber más de su mamá, a ellas les dijeron que bueno, pues que mi abuelita se había ido a hacer su vida por otro lado y que se había olvidado de ellas. Bueno, mi tía Aide le cuenta cómo fue la historia, que cuando se separa de mi abuelo agarró a mi mamá y a mi tía y se las llevó y las desapareció y no dejaba que su mamá, o sea, mi abuelita, las vea. O sea, es una historia muy triste y en realidad es una historia así, tipo gente que busca gente, algo así.
Pero a mi mami le habían contado otra historia. Entonces mi tía Aide le cuenta que mi abuelita se volvió a casar, tuvo más hijos, pero que siempre las buscó a mi mami y a mi tía Blanca, y que nunca las pude encontrar. A mi abuelita, que vivía en Piura, ya mi mami ya se había venido a Lima con mi tía Blanca o con mi abuelo, eh, a mi abuelita le da cáncer, entonces tenía que venir a hacer sus tratamientos a Lima, y mi abuelita sabía que mi mami y mi tía Blanca estaban en Lima. Entonces, cada vez que venía a Lima a hacer sus tratamientos, porque en realidad eran personas que no tenían mucho dinero, además mi abuela, como se volvió a casar, tuvo hijos chiquitos, ya no contaba ni con el dinero ni con la libertad como para poder venir a buscar a mi mami, ¿no? Pero cuando venía a sus tratamientos, venía con mi tía Ide, que era la mayor de ese matrimonio, y se ponían a buscar por las calles, por las casas, a mi mami y a mi tía Blanca. Es una historia, me dan ganas de llorar, es una historia muy triste. Entonces, nunca las encontró, ni a mi mami ni a mi tía. Entonces, bueno, a la final ella sabía que se iba a morir por el cáncer, no pudieron curarla, y le pide a mi tía Aide, a su hija mayor, le pide que busque a mi mami y a mi tía Blanca y les diga que las había estado buscando y que ella no las había abandonado, ¿no? Que, bueno, pues sabe Dios por qué mi abuelo se comportó de esa forma. Entonces, que ella las había estado buscando y que cuando eran chiquitas y mi abuela iba a buscarlas, mi abuelo no la dejaba, las escondía. Bueno, una historia muy triste, mi mami lloraba a mares porque mi mami es una mujer, no es porque sea mi madre, pero es una mujer muy sana, en el sentido de que a nosotros cuando éramos chiquitos nos contó lo que ella creía, nos contó que su madre la había abandonado, lo que a ella le habían dicho, pero nunca habló mal, o sea, nunca sentimos rencor en su corazón, dolor sí, pero no rencor, ¿no? Ella decía, bueno, ¿qué habrá pasado con mi mamá? ¿No? Que se fue, pero ¿qué habrá pasado? Decía, ¿no? O sea, nunca dijo lo que cualquiera diría ahora, ¿no? Que sí, que era un ataque por cual, que me abandonó y que prefirió irse por otro lado. Jamás, jamás. O sea, ni cuando éramos chiquitos, ni ahora, y ahora mucho menos cuando se entera de la verdad. Entonces, bueno, ya se entera de la verdad, lloró mucho, fue un alivio para ella saber que su mamá la había estado buscando, ya. Entonces se une a la familia, ¿no? O sea, conoció a sus otros hermanos, ya, todo perfecto. Un día, hablando, mi mami ya le cuenta, pues me dice, ah, que sí, que tengo 7 hijos y que mi hija mayor hace tal, mi hijo menor hace tal, ¿no? Entonces cuando le cuenta a mi tía Aide, que es su hija mayor, o sea, yo, lee el tarot, mi tía Aide le dice, no te lo puedo creer. Mi mamá también leía las cartas. ¿Qué les parece? Y esto fue, les digo, será unos 4 o 5 años después de que el astrólogo me dijo que mi videncia venía con mi abuela materna. Entonces, eso, les repito, cuando el astrólogo me dice eso, yo dije, eso es algo que jamás podremos comprobar, porque a mi abuela materna yo no la conocí, porque en aquel momento, yo le dije, porque mi abuela materna abandonó a mi mamá, pero gracias a Dios la historia era otra, ¿no? Ok. Entonces comprobé, pero así sin querer queriendo, que mi abuela materna también leía las cartas y también se dedicaba a esas cosas. Ahora, ¿por qué les estoy contando esta historia? Por el tema de hoy, que es si influyen en nuestro destino nuestros ancestros. Entonces yo lo he comprobado en carne propia, que sí es cierto. Y aparte que lo he visto en muchísimos casos, ¿no? En muchos casos que conozco de personas que pues tienen alguna vida, de repente alguna profesión que no les gusta, una vida que no les gusta. Hay muchas personas que vivieron, de repente se casaron con alguien a quien no querían, no estaban preparados para tener muchos hijos y los tuvieron, en fin, y dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué no les va bien el trabajo? ¿No ganan lo suficiente?
y dicen, pero ¿por qué si yo trabajo, si yo me esfuerzo, por qué las cosas no resultan? Y puede venir de ancestros. En este caso, eh, esa parte de la herencia de mi abuela fue muy positiva en mi camino. Y cuando me enteré, me alegré mucho, no lo podía creer, en fin, ¿no? Pero comprobé lo que me había dicho el astrólogo. Ok, entonces, esa es la parte buena de haber heredado de alguna forma la vida de mi abuela. Ahora yo me pongo a pensar y digo, de repente mi abuelita quería lo mismo que yo y no lo consiguió, de repente poner un centro místico, de repente ser más conocida, de repente ayudar a más personas, de repente enseñar, que no pudo, ¿no? Y que yo ahora lo hago, lo estoy haciendo, o sea, no soy tan conocida, pero sí dicto cursos, sí leo las cartas, no me conoce nadie, pero sí lo hago. Ok, entonces hay una influencia, esa es la parte positiva. La parte negativa es que yo también me separé en algún momento, también estuve separada de mis hijos, también me hicieron la misma jugada que no me dejaban verlos y la misma jugada de la plata que si, en fin, que si tú te vas y te separas de mí y me dejas, no te voy a dar ni un sol para mi hijo, o sea, yo también lo he vivido como muchas mujeres, ¿no? Entonces, repetí el plato también en ese aspecto por parte de mi abuelita, así que obviamente a hacer todo lo que tenga que hacer para cortar eso, ¿no? Para cortar y liberar dentro de todo lo que tenga que hacer, es honrar a nuestros ancestros. Hay personas, por ejemplo, una mamá que se lleva mal con su hija, que la relación es espantosa, espantosa, espantosa. Y resulta que me llaman y me dicen que mi hija me odia, yo no sé por qué mi hija me odia, que por aquí. Entonces en lectura de cartas veo que al mismo tiempo ella odia a su mamá, que no tiene una buena relación con su madre. Entonces, como no tiene una buena relación con su madre, de alguna forma la hija sirve como espejo, como diciendo, yo te estoy tratando a ti así como tú tratas a tu madre, o yo te estoy devolviendo a ti el sentimiento que tú le haces sentir a tu madre. Pero son cosas que como no nos enseñan, como nadie habla de esto, son cosas que nos pueden arrastrar, que nos pueden perjudicar, que nos pueden hundir emocionalmente, psicológicamente, financieramente, en fin, si es que no lo sabemos. Tengo tantas historias acerca de la influencia de los ancestros, tantas historias que en realidad el tiempo no me alcanzaría. Hay un libro hermoso que es el libro que habla acerca de la ley del espejo. No recuerdo el nombre, creo que el nombre del libro es La ley del espejo, incluso creo que hay un audiolibro. Sí, porque yo he escuchado el audiolibro, porque yo sí ya les he contado, ¿no? No me da el tiempo para leer, pero mientras estoy haciendo otras cosas estoy con mis audiolibros. Y si no me equivoco, el libro habla acerca de la ley del espejo, porque es un tema parecido, ¿no? Una señora que busca un psicólogo porque tenía una relación espantosa con su esposo y resulta que su hijo tenía muchos problemas y era por la relación que tenía ella con el esposo. Muy bien. Entonces, lo que ha ocurrido con nuestros ancestros, de todas maneras va a recaer sobre nosotros, positivamente o negativamente. Si es positivamente, de repente ni nos enteramos, de repente ni nos damos cuenta, porque como nos va bien en todo, entonces no necesitamos rebuscar, nadie dice, ay, ¿por qué tengo tanta plata? No, nadie dice, ay, ¿por qué soy tan sano? No se preocupan, ¿no? Porque es algo positivo, es algo bueno, entonces bienvenido sea de donde venga, como venga, ahí está. Perfecto. Nos preocupamos por las cosas malas, por las trabas que podamos tener. Por ejemplo, he visto el caso de una persona muy conocida que resulta que es una persona que va a comprar, paga y se olvida del vuelto, se olvida del vuelto. Entonces, a veces está yendo, señora, su vuelto, ay, ¿verdad?
Y siempre le pasa eso, siempre le pasa eso. O compra, por decir, 10 panes, ¿no? Y le dan 5 panes y recién se da cuenta cuando llegó a la casa y cuando llegó a la casa ya está, ya no puede llegar, regresar a reclamar los 5 panes. Estoy dando un ejemplo sencillo, ¿no? En síntesis, siempre da más de lo que recibe, siempre da más de lo que recibe. Presta plata y no le pagan. Ha llegado el punto de ir a un lugar, comprar otra cosa, ya dame este vestido de tal color, tal talla, y cuando llega a su casa no era, era otra cosa. Entonces, y eso le pasa a muchas personas y se manifiesta a diferentes personas. En síntesis es dar dinero y que le den algo menor, algo que vale menos, o prestar y que no le devuelvan. O sea, sale el dinero, pero no lo recupera. O recupera menos de lo que debería recuperar. ¿Y por qué es esta situación? Porque su papá tenía la costumbre de pedir prestado, pedía prestado y no pagaba, pedía prestado y no pagaba, pedía prestado y no pagaba. Entonces, ¿qué pasa? El señor como que dejó un montón de deudas a nivel energético, a nivel energético. Entonces, ella a nivel energético ha heredado eso directamente de su padre, directamente de él. Entonces, por eso es que a ella ahora le ocurre esto, que da más de lo que recibe, porque de alguna forma está pagando o cubriendo los huecos que dejó su padre. Hay 3 cosas que influyen muchísimo en nosotros y que en verdad lo veo a cada rato con respecto a los ancestros. Por eso es que quería tocar el tema el día de hoy en este programa, porque tiene solución, por supuesto, todo tiene solución. Y gracias a Dios tenemos muchísimas herramientas para solucionar cualquiera de las situaciones, cualquiera que sea la situación por la que estemos atravesando, por más difícil que sea, porque vamos a suponer que hubo un accidente en la familia y una persona quedó pues le amputaron una pierna o algo así. Es algo que físicamente, en el cuerpo físico, ya no se puede resolver de repente, ¿no? Pues, le pueden poner ¿cómo se dice? Una pierna ortopédica, pero ya perdió su pierna, ¿no? Muy bien. Físicamente, de repente, ya no se puede recuperar la pierna original. Pero energéticamente, sí, de alguna forma, como dije, se tapó un hueco o se curó una herida de algún ancestro. Entonces, hay 3 cosas que son terribles y que influyen muchísimo y que son más comunes, más frecuentes de lo que la mayoría de las personas cree. Y sobre todo, que no toma en cuenta, porque normalmente hacemos cosas que consideramos que, bueno, pues lo tenías que hacer o que todo el mundo lo hace, pero que no nos damos cuenta de que nos estamos carneando, de que nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Entonces, la primera es abandonar a un hijo. Ahora ya no pasa tanto. Ahora ya no pasa tanto, pero en la generación de nuestros padres, o sea, aquícito nomás, nuestros padres, nuestros abuelos, era normal abandonar a un hijo. Era normal tener un hijo por aquí, un hijo por allá, un hijo por allá y dejarlo ahí y nadie se enteró, o si se enteraron, se quedaron calladitos. Entonces, esa herida, ese daño que se hizo en algún momento, porque si un hombre abandona un hijo, bueno, el hombre se irá a otro país, se irá a otro departamento, lo que sea, dejó a la mujer embarazada, como muchas veces me han dicho, yo digo, y acá yo veo que tú tienes un hijo. No, no, sí, acá yo veo, en la carta está que tú tienes un hijo. Ay, bueno, sí, una vez yo estuve con una chica y salió embarazada, pero yo no la quería. Está bien, de repente tú no la querías, pero ese hijo es tuyo, de repente tú nada, no, pero era una tal por cual y tú te metiste con ella y ese hijo es tuyo. No, pero ella sabía muy bien que yo no quería tener hijos. Y, pero es tu hijo, ¿por qué no te cuidaste si no querías tener hijos? No. Entonces, ¿qué cosa creen? Que poniendo el sol en un dedo, pucha, quieren tapar el sol con un dedo, ¿no? Como se dice. Y se voltean, no saben nada, no, ¿qué? No, no, no. Se hacen los locos.
No saben el karma que están sembrando. ¿Por qué? Porque ellos se voltearon y se olvidaron. Pero dejaron a una mujer embarazada, dejaron a un niño sin padre y la mujer definitivamente lo va a maldecir. O sea, no le dirá eres un maldito, pero va a llorar. ¿Cómo es posible que me hayas hecho esto? El hijo lo va a odiar. El hijo no va a sentir amor por un padre que lo abandonó. Entonces ese hombre ni se entera, pero ya está recibiendo maldiciones. La familia de la mujer no va a decir, ay, ay, qué lindo el hombre que se fue. No, de todas maneras va a decir, es un desgraciado, es un transportante, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces ese hombre, tarde o temprano la va a pagar. Pero ¿saben qué es lo peor? Lo peor y que lo que yo veo a cada rato es que los hijos son los que pagan. Los hijos o las hijas son las que pagan pato. Entonces, ese hombre tuvo un hijo, se hizo loco, se fue a otro lado, volteó la cara, no le importó y después tiene sus hijos y le pasa lo mismo a uno de sus hijos o a una de sus hijas. Que está con alguien, sale embarazada y el tipo la deja. Y el tipo la deja y la abandona. No saben cuántas veces he visto eso. No saben cuántas veces. Es una cosa atroz. Pero también pasa que eso es más jalado de los pelos. ¿Ah? Yo en lectura de cartas, en canalización de vidas pasadas, lo he visto varias veces. Y esto para ustedes va a sonar jalado de los pelos, pero ocurre, porque yo lo vi una vez en lectura de cartas y después lo leí en un libro. O sea, cuando lo leí en el libro, dije, ah, sí es cierto. Eh, Resulta que una persona nace y, por decir, un estafador, ¿correcto? Entonces, este estafador tiene sus hijos, tal vez llega a conocer a los nietos, ¿ok? Y ya se muere y se va. Si el hijo no paga pato, como decimos aquí en Perú, por lo que hizo el padre, puede ser el nieto o el nieto. Incluso en la iglesia dicen que se pagará hasta la tercera o cuarta generación o quinta, no recuerdo, los pecados del padre. Entonces viene alguien y me dice, me paran estafando. Me paran estafando no solamente es que haya puesto un negocio y que el socio se haya quedado con todo. Estafar es, por ejemplo, que un amigo o que un hermano o que un primo te pida dinero prestado y no te pague. Y después te vuelve a pedir dinero prestado y no te paga. Y después te vuelve a pedir dinero prestado y no te paga. O alguien, lo cual también veo bastante, que es la hija soltera de la familia y el hermano tiene un montón de hijos, pero no tiene plata, entonces hace que la chica, la hermana, pues se encargue de uno o dos de los hijos. Entonces el hombre sigue viviendo su vida, se sigue metiendo con otras mujeres, sigue teniendo hijos. Entonces, ¿qué está haciendo? Está estafando. Y está estafando de la hermana, se está aprovechando de la bondad de la hermana y también de la mamá de repente o de la familia. ¿Ok? Pero ocurre que por la transgeneracional, porque el nombre es la transgeneracional. El alma, porque todos somos almas y todos nos reencarnamos para aprender, para crecer como personas y como almas también, porque el fin nuestro es el amor. El fin es el amor. Y por amor uno se porta bien, por amor uno aconseja, por amor uno cuida, por amor uno cría, por amor uno enseña, por amor uno trata de que en la familia o donde vive todo esté bien y en orden, ¿no? Entonces, pero estas personas no, estas personas practican el egoísmo y la sinvergüencería, entonces estafan. Pero reencarnan. Y después reencarnan en el nieto o en el bisnieto. Entonces, por la ley de la atracción, ahora tiene que cubrir esas deudas que dejó cuando estafó a un montón de gente. Entonces, ¿ahora qué pasa? Lo estafan a él. Lo estafan, lo estafan, lo estafan. Entonces viene y me dice, me paran estafando, me paran sacando plata, se paran aprovechando de mí. Entonces comienzo a leer el tarot y sale, aunque ustedes no me crean, que él en una vida pasada estafaba a las personas. Y eso también sale en la carta astral, ¿eh? Que en una vida pasada estafaba a las personas.
le estafó a muchas personas. Entonces ahora lo que tiene que hacer es el pagar directa o indirectamente el daño que hizo en aquella vida. Difícil de creer, ¿no? Difícil de creer, pero pasa. ¿Ok? Entonces, retomando, uno de los peores de las cosas que se traen a través de la transgeneracional o a través de los ancestros, como yo les había dicho, es abandonar un hijo, principalmente, que el peor karma de todos es abandonar un hijo, el peor karma de todos, abandonar un hijo, ¿correcto? Y también, bueno, indirectamente me fui hacia las estafas. El segundo son los abortos, los abortos. Con los abortos, en realidad, que ahora es tan común, no se dan cuenta del daño que hacen, no solamente astrológicamente, porque astrológicamente, por la hora de la pérdida, le cambia la vida a la mamá y al papá. Y el papá de repente nunca se enteró porque justamente la chica aborta, porque el hombre se hizo loco, se fue, cuando dijo no, 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 eso no es conmigo y se desapareció. Entonces la chica aborta, pierde a la criatura, ¿ok? Pero la hora en la cual ocurre el evento está cambiando, está marcando un cambio de destino total. Total, tanto para la mujer como para el hombre, para los dos. Entonces, astrológicamente hablando, hay un cambio de destino total. Pero espiritualmente hablando y energéticamente hablando, es algo espantoso, aterrador. No solamente para la mamá, ¿ok? Porque la mamá, el hombre de repente no se entera, pero la mujer sí, sí sabe, ¿no? Eh, También para la criaturita. De ahí viene el síndrome yaciente, que ustedes si no han visto, si no me han escuchado hablar del síndrome yaciente, pues pueden, en mi canal YouTube ponen síndrome yaciente y he hecho varios programas acerca del síndrome yaciente. Entonces, ¿qué es el síndrome yaciente? Una mamá sale embarazada, tiene una pérdida que puede ser natural, es una pérdida. ¿Qué ocurre? El cuerpecito se desintegra, obviamente, ¿no? Pero el alma queda, la energía queda. Entonces esa mamá vuelve a salir embarazada y esta almita se mete en el bebito, ¿ok? Entonces va a generar, ya cuando el niño comienza a crecer, es como que tuviera dos almas en un solo cuerpo y se ve bastante. ¿Okay? Muchos casos de esquizofrenia, de personas que son diagnosticados como esquizofrénicos, no es que sean esquizofrénicos, sino que tienen el síndrome yaciente, como les digo, entren a mi canal YouTube, ponen síndrome yaciente, hay varios programas en los cuales yo hablo de esto y obviamente también pueden encontrar información en otros lados. ¿Ok? Entonces esto va a generar una serie de cambios, una serie de características en el nuevo bebé. De repente es demasiado renegón, de repente es demasiado depresivo. Hay personas que dicen, yo no sé por qué, pero desde que tengo uso de razón, tengo una tristeza que cuando era niño o era niña sufría y sufría, pero como siempre fue así, para mí era normal. Pero ahora digo, ¿pero por qué sufría? Ya cuando son adultos y tienen una vida maravillosa, tienen casa, tienen carro, tienen familia, tienen todo, pero tienen ese dolor, ¿no? Y no saben por qué, y no saben de dónde. Entonces buscan un especialista y dicen, yo no sé por qué. Y ahora que le pregunta, la primera pregunta que el especialista le hace, y señor o señora, ¿usted desde cuándo tiene esa pena? ¿Desde cuándo tengo esa pena? No sé, toda la vida. ¿Cómo que toda la vida? Sí, porque, a ver, cuando cumplí 5 años ya la tenía, y cuando cumplí 6 años ya la tenía, y se dan cuenta de que la tenían desde que tienen uso de razón. ¿Y cómo es posible que un niño de 3 o 4 o 5 años tenga una pena espantosa y no sepa de dónde viene, o sea, qué motivo, qué razón? Entonces eso puede ser o de vidas pasadas o de transgeneracional por mediante un síndrome yaciente. O transgeneracional o síndrome yaciente, porque son cosas diferentes. Transgeneracionales, que de repente la abuelita perdió un bebé o perdió un hijo y tuvo un sufrimiento espantoso y entonces eso se trasladó y le llegó a esta persona. Yaciente es que antes de que esta persona nazca, la mamá tuvo una pérdida y viene esa alma a meterse en el cuerpo. Y
y de vidas pasadas, de repente tuvo una vida muy sufrida o sufrió demasiado a la hora de morir. Entonces, la traen, lo traen, ¿no? Porque además dicen algunos especialistas que los niños hasta los 5 años, más o menos 4 o 5 años, recuerdan su vida pasada, recuerdan quién fueron. Así que aprovecho para decirles a las mamás que tienen sus hijitos chiquitos que recién están empezando a hablar así, pregúntenle, ¿y quién eres en tu vida pasada o qué hacías antes? A ver qué le dicen. Si le dicen, no, yo antes clavaba clavos, ya, imagínense, ¿no? Porque se dice, se dice que, y responden. Entonces usted pregunta, ¿y antes qué hacías? ¿Y antes de venir qué hacías? Y se van a sorprender con las respuestas que le van a dar los niños. Muy bien. Entonces, eh, cosas que traemos de la transgeneracional que nos pueden estar afectando negativamente. Y repito, ¿por qué hablo del tema negativo? Porque lo positivo, bienvenido sea, de donde venga lo positivo no tenemos que analizarlo, no tenemos que cuestionarlo, no tenemos nada, porque nos está ayudando. Estamos viendo las cosas negativas que nos pueden perjudicar. ¿Ok? Entonces tenemos, primero, tenemos abandonar a un hijo, segundo, los abortos, ¿ok? Entonces, con el síndrome yaciente, que viene, o si no, esa almita, si la mamá ya no vuelve a salir embarazada, ya no tiene hijitos, entonces el almita queda por ahí dando vueltas. Pero ¿qué es lo más triste? ¿Qué es lo peor de todo? Es que es una esencia, es una energía, ¿ok? Que tal vez no tenga conciencia, o si tiene conciencia, es la conciencia de un bebito. Entonces, muchas veces en la casa, pues y lo cual está pasando últimamente también, se mueven las cosas, se mueven los platos y decimos, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? Y pensamos que hay un demonio que nos está fastidiando y no necesariamente es eso, de repente es un alma que necesita ayuda. Tengo casos así, yo una vez, una chica me pide que le lea las cartas porque estaba preocupada porque su mamá no dormía. No, lo único que ella me dice es, mi mamá no duerme. Y ella me llama porque ella estaba desesperada, porque ella era la que cuidaba a su mamá y ella tenía que trabajar. Entonces, por la enfermedad de su mamá, que en realidad su mamá ya estaba con Alzheimer, estamos hablando de una señora de cerca de 90 años, ya estaba con principios de Alzheimer la señora cuando me piden la cita, eh, me dice, mi mamá no duerme, mi mamá en las noches no duerme, reniega mucho, reniega, esto es lo que ella me dice, reniega mucho o llora. Y entonces como no duerme en la noche, ella duerme de día. Pero ¿qué pasa? Yo me tengo que ir a trabajar y yo no puedo descansar. Cuando ella viene a mí ya no sabía qué hacer porque toda la noche se la paraba despierta y tenía que irse a trabajar porque si no, ¿cómo pagaba la enfermera de la mamá y todo lo demás? Pero un manojo de nervios porque no podía dormir. Ya no sabía ya qué hacer con su vida. Bueno, entonces le leo las cartas a la mamá y yo le digo, tu mamá no duerme porque a ella la están fastidiando y acá yo veo un montón de almas, hay un montón de niños, le dije, veo niños saltando, niños por aquí y por allá, y esos niños son los que fastidian a tu mamá, son los que no la dejan dormir. Los ojos se le salían de las órbitas y ella me dice, eso es lo que mi mamá me dice, los niños no me dejan dormir. ¿Ok? Se me escarapela el cuerpo ahorita que me acuerdo. ¿Perfecto? Pero ella no me había dicho, no me había dado ese detalle, no me había dicho, solamente me había dicho mi mamá no duerme en la noche, reniega mucho o llora, ¿ok? Entonces su mamá no podía dormir en las noches porque los niños la fastidiaban, decía que se podían a saltar en la cama y que le tiraban sus cosas y la señora decía, váyase, bájese de mi cama, imagínense. Entonces ella pensaba que era por el Alzheimer, ¿no? Que la señora estaba hablando incoherencias y en realidad no estaba hablando incoherencias. En realidad ella percibía a esos niños, ¿no? Entonces yo le digo, mira, en esta casa hay muchos niños penando. Así que algo tiene que haber pasado ahí, le dije algo, me dice, pero nosotros vivimos acá hace 20 años, me dice, no sé, le dije, pregúntale a tus vecinos, algo ha pasado ahí antes de que ustedes lleguen, ¿ok? Que ha generado que esos niños estén ahí penando, lo cual me parecía raro. Entonces, bueno, después me llama y me cuenta que le había preguntado a los vecinos que ella era una señorita en aquella época
pues tenía 40 y tantos años, y es una señorita de esas personas pues que viven con su mamá, creo que con una hermana también, pero ella era la que se encargaba de su mamá. Entonces, en una casa en la que vive una señora que está un poco mal, con una hija o con dos hijas, entonces no son personas que estén yendo donde la vecina a chismear y que sean amigos de los vecinos, no, o sea, buenas tardes, buenas noches y se acabó. Bueno, no tenía mucho contacto con los vecinos, entonces eran de esas familias que son más bien reservadas, muy reservadas. Pero, como yo le digo esto, comienza a hablar con los vecinos y me llama para contarme que efectivamente, que antes de que ellas se muden a esa casa, ahí vivía un doctor, que ahí vivía un doctor, y ese doctor decía que practicaba abortos. Imagínense, o sea, cuando ella me cuenta eso, yo en verdad hago mi trabajo y hay muchas cosas que salen que creo que ni al escritor de ciencia ficción se le podría ocurrir cosas que aparecen en las cartas. En síntesis, habían practicado abortos hace muchísimos años en esa casa y estos niños estaban penando, ¿okay? ¿Por qué? Porque eran niños que habían sido abortados y estaban penando por ahí y a la señora no la dejaban dormir. Muy bien, la señora los veía gritando, los veía chillando, en fin. Muy bien, ¿ok? Entonces, para que ustedes vean, cuando hay un aborto, el daño que se hace, el daño que se hace a estas almitas, a estos seres. Ahora, a veces cuando yo le leo las cartas a una chica, a veces no, a cada rato, desgraciadamente. Le leo las cartas y me salen pérdidas. Acá hay una pérdida, acá hay acá hay un aborto. A veces a la primera me dicen no, 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 pero después terminan diciendo sí. Bueno, entonces me dicen, no, pero yo tomo la pastilla esta del día siguiente. No, es abortiva, pues. Hay métodos anticonceptivos y hay métodos abortivos. Entonces, yo no estoy en contra del sexo. Las mujeres y los hombres pueden tener todo el sexo que quieran. El sexo además es energía, ojo, es la energía tántrica con la cual también se pueden conseguir muchísimas cosas cuando uno lo practica bien. Bueno, entonces pueden tener todas las relaciones sexuales con quien quieran, todos los actos sexuales que deseen, pero cuidándose. Es el colmo que ahora, ¿por qué no se ponen un preservativo? ¿O por qué no toman pastillas anticonceptivas? No lo sé, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? No sé si es más fácil tomar. ¿Cuál es la diferencia entre tomar una pastilla anticonceptiva y tomar una pastilla abortiva? En fin. Entonces, no, pero yo tomo la pastilla el día siguiente, pero es abortivo, pues, ¿no? Entonces, buscar métodos anticonceptivos porque pasan cosas espantosas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si la mamá o la abuela ya, tuvieron uno o dos o tres o sabe Dios, abortos naturales o hechos porque se tenía que hacer? ¿Ok? Entonces eso de todas maneras pasa a través de la transgeneracional. Pasa y genera, puede ocurrir que la hija no sé, una persona de la familia no pueda tener hijos y que se haga todos los tratamientos posibles y no puede tener hijos. No puede tener hijos porque hay una herida que se sembró en la abuela o no sé qué. ¿Ok? Entonces, sí influye definitivamente la vida de nuestros antepasados. Ahora, saber la vida de nuestros antepasados no es muy fácil que digamos. Podemos, podemos saber quién fue el papá, quién fue la mamá, de repente podemos saber quiénes fueron los abuelos. Un poco más difícil podríamos descubrir quiénes fueron nuestros bisabuelos, pero los tatarabuelos, ¿no? Ya es más complicado. Pero sí sale. ¿En dónde? ¿Cómo nos podemos enterar? Haciendo una terapia de hipnosis. Nos podemos enterar. Haciendo constelaciones familiares también nos podemos enterar. La hipnosis, las constelaciones familiares, hay también constelaciones fluviales, también constelaciones fluviales. Entonces, nos enteramos por qué hay escasez en el tema financiero, por qué a tal persona le está yendo mal en el amor, por qué tal persona pone negocios y quiebra, pone negocios y quiebra. El caso, justo estaba escuchando ahora, el caso de un señor que
su papá y su abuelo habían tenido muchísimo dinero. Habían tenido muchísimo dinero, pero los señores no eran muy derechos que digamos. Me parece que estafaban a la gente quitándole sus casas. Quitándole sus casas. Entonces él vio el comportamiento del padre y del abuelo y el daño que habían hecho. Entonces él decía, no, yo no voy a hacer lo mismo, jamás voy a hacer lo mismo que ellos han hecho, jamás me voy a aprovechar de nadie, jamás. Entonces era un hombre que tenía muchísimo dinero, llega a tener su empresa y compra una casa. Y la casa, super casa. Se casa con una persona, se casa con una persona, una maravilla, le pone su casa hermosa, preciosa, linda. Se divorcia y la mujer se queda con la residencia o con la casa. Bueno, ya, bueno, se podría decir que es normal, ¿no? De ahí él vuelve a juntar su dinero, se compra una segunda casa, se vuelve a casar con otra mujer y con el tiempo se divorcia y la mujer se queda con la casa. Muy bien, él continúa con su vida y vuelve a juntar, vuelve a comprar otra casa, se vuelve a casar, otra vez se divorcia y la mujer se queda con la casa. En el momento en el cual el hombre ya no sabía qué hacer, va a buscar terapia, terapia de constelaciones familiares, ya estaba en la miseria absoluta y no tenía dónde vivir. Miren, las cosas de la vida, ¿no? Entonces, a hacer una terapia que, que puede ser de repente larga, que puede ser de repente costosa, pero que se tiene que solucionar. Si a nosotros nos está pasando algo, tenemos que solucionarlo, tenemos que cortar de todas maneras con esa cadena. Por ejemplo, una persona a la cual le va mal en el amor, tiene que descubrir de dónde viene eso, por qué me va mal en el amor, de dónde viene, si es de vidas pasadas, si es de transgeneracional, si es que estoy haciendo algo mal en este momento, para resolverlo, para cortar esa cadena, ¿ok? Y por un lado, no transmitírsela a nosotros al mismo tiempo a nuestros hijos o llevárnoslo para la próxima vida. Entonces, la gente que me escucha dirá, ¿qué? ¿Qué estás hablando? ¿Próxima vida? ¿Antepasados? ¿Ancestros? ¿Qué? Entonces, nosotros pensamos que somos los protagonistas de una película. Nosotros pensamos que somos los protagonistas de una película que es nuestra película. Pero en realidad la película comenzó hace tiempo, hace años. Y cuando nosotros venimos a este mundo, vamos a encajar en una película que ya estuvo escrita. Que ya estuvo escrita y mientras estamos acá, formamos parte de esa película y después cuando se acabe nuestro tiempo nos vamos y la película continúa. Algo así es nuestra vida. Pero se puede solucionar. Todo se puede arreglar. Nosotros hemos nacido para ser exitosos. Nosotros hemos nacido para ser felices. Hemos nacido para lograr todas nuestras metas y al mismo tiempo para ayudar a nuestros familiares, a las personas que están en nuestro entorno. Y si hay una traba, tenemos que descubrir de dónde viene esa traba. ¿Por qué estamos atravesando por ese momento tan difícil? ¿Ok? Entonces, el tema de hoy es influyen los ancestros, nuestros ancestros, en nuestro destino definitivamente influyen. Por ejemplo, una persona que trabaja en un banco. No sería nada raro que en una vida pasada vayan estafado, perdón, en un antepasado haya habido una estafa, que le hayan quitado algo a un ser querido, que así. Después, otro caso. Un caso de una pareja de esposos. Y esta pareja de esposos, que realmente la película parece, eso lo vi en YouTube, parece una película de terror. Resulta que tienen un hijito y el hijito a los 4 o 5 años entra en una depresión espantosa, una depresión terrible. Y el niñito paraba aislado, no hablaba, lloraba, paraba triste y no sabían por qué, ¿no? Entonces lo llevan donde un especialista y empieza un tratamiento. Un día, a la segunda, tercera, cuarta cita, la especialista habla con ellos y les dice, ya, el niño no se está manifestando mucho, que para aquí y para allá, pero ustedes siempre vienen solos. ¿Y dónde está el hermanito mayor de, vamos a ponerle Pepito, ¿ya? ¿Y dónde está el hermanito mayor de Pepito?
No, Pepito es hijo único. Pepito no tiene hermanito mayor. No, pero él dice que tiene un hermanito mayor. No, no tiene hermanito mayor. Pero él siempre habla de un niño que es un poquito más grande que él. No puede ser. No, pero sí él. Acá están sus dibujos. Entonces ustedes saben que los especialistas, los profesores, los psicólogos a los niños los hacen dibujar. Los hacen dibujar, dibuja la familia, dibuja tu mamá, tu papá, ¿no? Y le muestra al especialista los dibujos a los papás y los papás casi se mueren. Había un niño ahí. Había un niño, en todos los dibujos había un niño. En algunos momentos salía el niño jugando, chiquito, Pepito le puse, jugando con otro niñito o el otro niñito estaba por otro lado, pero estaba. Y los padres le dicen al especialista que, bueno, ellos habían tenido una pérdida, que habían querido salir embarazados, estaban buscando ser padres y la señora sale embarazada y ocurre una pérdida y al poco tiempo vuelve a salir embarazada, pero que ellos jamás le dijeron al niño eso, o sea, no había habido oportunidad porque era un chiquito, no le dijeron nada. Y resulta que este niño, Pepito, estaba muy triste y siempre dibujaba a su hermanito. Parece película de terror, ¿no? Pero es cierto, es totalmente cierto. Y como les dije, es más frecuente de lo que parece. Así que si alguna de ustedes, algunas o algunos, están en alguna de estas situaciones que he mencionado, traten de resolverlo. Porque todo tiene solución, como siempre digo, pero esto va a ser lo mejor que puedan hacer por ustedes mismos y por los que vienen después de ustedes. Por los que vienen después de ustedes. Y ustedes dicen, no, yo no quiero tener hijos, no tengo ni me interesa tener hijos porque pasa bastante y está bien, bien, bien por la persona, ¿no? Pero igual, para que no se lo lleven a la próxima vida, porque la reencarnación es totalmente cierta. En mi lectura de vidas pasadas no saben todo lo que sale, todo lo que yo veo. Bueno, estoy segura de que me ha ganado el tiempo. En realidad, este es un tema tan importante, tan completo, pero es tan frecuente y a veces está ahí, pero pasa totalmente desapercibido. Nadie lo ve, nadie lo toma en cuenta y no saben cómo nos puede afectar. Entonces, a resolver. Voy a responder algunas preguntas. De todas maneras, el programa va a durar un poquito más, pero voy a responder sus preguntas. Pero primero quiero recordarles que tengo 4 tipos de lectura. La de 1 hora es la más completa, en la que primero veo vidas pasadas. Es espectacular, no es por nada, pero se los recomiendo. Luego tengo la de 45 minutos, en la cual también veo 1 o 2 vidas pasadas. Tengo la de media hora, en la que veo pasado, presente y futuro actual. Y la de 15 minutos para temas puntuales. Cualquiera de las 4 es altamente recomendable para ustedes. La de 15 minutos es más para las personas a las que le leo a cada rato. Si pueden pedir la cita de 1 hora sería espectacular. Tengo esto. Tengo el curso de energías negativas, que va a ser el 17 de octubre. Son 3 domingos. Son 3 domingos a las 4:30 de la tarde. El curso es online. Se puede pagar en partes con todas facilidades del caso, a un super precio. Realmente se los recomiendo. En la primera clase van a aprender a limpiarse ustedes mismos, las energías negativas. En la segunda clase van a aprender a limpiar las casas, los hogares, que también se cargan. Y en la tercera van a aprender a limpiar a otras personas, que para limpiar a sus hijos, sus parejas, a sus hermanos, a sus padres, a quien ustedes quieran, y también obviamente se pueden dedicar a ello si es que lo desean, y ahora más que nunca, porque todo el mundo va a necesitar limpieza con lo que se nos viene. Para noviembre tengo el curso de tarot. Las personas que no pudieron inscribirse en el curso anterior y que tanto me han estado pidiendo, ya Swan se está programando, viendo todo para noviembre el curso de tarot. También son 3 clases, también son online, también son los domingos a las 4:30 de la tarde. Creo que comienza el 8 de noviembre. Se los recomiendo, de verdad, va a estar espectacular. No es por nada, pero todo lo que nosotros hacemos es con mucho cariño y les damos lo mejor, para que ustedes pues se sientan totalmente bien y obviamente para poder aprender una herramienta más. Entonces tenemos el curso de energías negativas, tenemos el curso de tarot, tenemos los 4 tipos de tarot, tenemos también, una promoción, otra promoción. En las lecturas de tarot estoy obsequiando cartas astrales
o cartas astrales, revoluciones solares o una sesión de meditación guiada. Para informes pueden escribirnos al 999-695-665. A ver, estaba conversando con Swan. ¿Cómo es? Si vienes a leerte las cartas, ¿ok? Entonces sale que sería recomendable para solucionar algún problema una terapia de hipnosis. Ustedes saben que hace poco, en julio, hice un curso de hipnosis, no, en mayo fue, de hipnosis. Entonces, la hipnosis es una terapia. Eh, si desean hacer una terapia de hipnosis y no desean pagar la terapia, no desean pagar las sesiones por cualquier motivo, entonces pueden recomendarle a una persona. Ya, para ser más clara, yo quiero que Juanita me haga una terapia de hipnosis. Entonces, ¿qué hago? Le recomiendo a una amiga que vaya donde Juanita. Si mi amiga va donde Juanita, entonces yo tengo una sesión gratis de hipnosis. ¿Ok? Entonces, quiero seguir con mis sesiones de hipnosis. Recomiendo a Panchita. Digo a Panchita que se vaya a leer las cartas. Panchita va, tengo otra sesión de hipnosis. Y así. ¿Ya? Entonces, por cada recomendación para lectura de cartas, sea de 1 hora o de media hora o de 45 minutos, tienen una sesión de hipnosis gratis. Ya, repito lo que digo siempre. Nadie, absolutamente nadie da los obsequios que yo doy. Nadie regala cartas astrales, mucho menos revoluciones solares, mucho menos sesiones de hipnosis. Así que con todo mi cariño estamos brindando eso para ustedes. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y de hecho que va a salir algo más por ahí y lo vamos a hacer con muchísimo gusto. Bueno, ya, por ahí, de repente por ahí me acuerdo de algo. Como digo, tengo que grabar algunos videos, tengo que seguir chambeando. Otro tipo de trabajo, una amiga muy querida me decía la semana pasada, como los viernes no trabajas. No, sí trabajo, de otra forma, es otro tipo de trabajo, digo, pero igual es chamba. Igual maquillarme, no saben la chambaza que es. Plancharme, no estar viendo el tema, lo que vamos a hacer, pero lo hago con mucho cariño. Bueno, por favor, pasen la voz a todo el mundo todos los viernes a las 4 de la tarde. Aquí los espero con todo mi cariño y junto a Swan Ángeles, terapeuta holística, hablando siempre, tocando temas súper importantes, interesantes, en mi canal YouTube. Pasen la voz a todo el mundo todos los viernes a las 4 de la tarde en mi canal YouTube. Me encuentran en mis redes sociales con mi nombre, Sofía Aliaga. Espero que pidan sus citas para cualquier tipo de lectura, de las 4 lecturas. Mi WhatsApp es el 999-695-665. Y yo me despido de ustedes como siempre diciéndoles que ya saben y nunca se olviden de que la felicidad está en sus manos. Un beso para todos y hasta pronto.